Bien, nosotros de inmediato vamos a presentarles nuestra pregunta del día nuevamente, que tiene que ver además con el tema de la felicidad. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad y queremos saber, porque República Dominicana quedó entre los países menos felices del mundo, y queremos saber si ustedes piensan que la inseguridad tiene que ver con este tema. Opina a través de nuestras redes sociales, @NTelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos con más informaciones. La familia y el abogado del malogrado ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, aseguran que el sindicalista Blas Peralta es reincidente en pagar para que otros asuman sus delitos en justicia. Mariyerlin Paula nos cuenta. La suma de 16 millones de pesos que el principal acusado del asesinato de Mateo Aquino Febrillet supuestamente ofreció a su chofer Franklin Venegas no lo salvará de las pruebas como balística y las conversaciones telefónicas, asegura José Parra, abogado de las víctimas. Le hizo una oferta económica para que se incriminara y este señor se negó a hacerlo por su situación personal y familiar. Dijo que no, que él no iba a coger cárcel por el hecho de otro. La viuda de Febrillet exhorta a Peralta a dar la millonaria suma a los pobres, advirtiéndole que tendrá que pagar con cárcel la muerte del exrector. Señores, Blas Peralta le llegó su fin. Él mató a Mateo Aquino Febrillet, él pagará y su dinero no le va a servir para nada. La certificación que dio el técnico de la policía, que es el que tiene el archivo del arma, dijo que coincide 100% con el balín encontrado en el cuerpo de la víctima. En 2009, Blas Peralta estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Camilo Lespín en Maimón de Bonao y, de acuerdo a los familiares, Peralta negoció para que un espaldero suyo se incriminara. El abogado de Febrillet afirma que la defensa de Blas Peralta busca desacreditar las pruebas ante la desesperación, en tanto que el próximo 3 de abril se conocerá si este caso será enviado a juicio de fondo o no. En Santo Domingo, República Dominicana, Mariyerlin Paula, Noticias Telemicro. Y fue aplazado para el próximo miércoles el juicio disciplinario que se le sigue a la suspendida magistrada Wilda Reyes Beltré luego de que se declarara en estado de indefensión. Bueno, realmente las expectativas que esperamos son sombrías, son negativas, porque la celeridad inusual y anormal que lleva el tribunal y las demostraciones que ha dado es de que tienen un interés muy marcado en que el proceso concluya en perjuicio nuestro. Entonces nosotros entendimos de igual forma que la misma todavía sobre ella hay un estado de indefensión por parte de este tribunal, que no reconoce que la lucha es sobre la independencia judicial, sino ve esta lucha como única y exclusivamente a Wilda Inés Reyes Beltré, y no debe de ser nunca. Beltré y su abogado dijeron que tomaron la decisión de abandonar la defensa tras el tribunal rechazarle 5 incidentes, entre ellos la citación de Mariano Germán Mejía como testigo en el caso. Familiares de una profesora embarazada asesinada hace 1 año y 3 meses por varios asaltantes denunciaron que el Ministerio Público actúa con negligencia en las investigaciones. Este lunes, la audiencia contra los 3 asaltantes que mataron a la profesora de 21 años de edad fue reenviada nuevamente. Nosotros tenemos 1 año y 3 meses esperando que por Gioconda se haga justicia. ¿Por qué? Porque no fue simplemente una persona. Se murió una madre que llevaba a su criatura en su vientre. Murió una maestra de muchos años que era útil para la sociedad dominicana. Es decir, que ya en este tiempo debió haberse concluido esa diligencia para presentar algunos documentos y requerimiento de la parte de la barra de la defensa. Entendemos que sí, que han sido un poco flojas las investigaciones en este caso. Hablo no solamente como abogado, sino como familiar. Quien falleció fue mi sobrina. Y nosotros entendemos que el Ministerio Público ha sido muy tímido en cuanto a las investigaciones, desde el principio. La audiencia de este lunes fue reenviada para el próximo 17 de abril debido a que uno de los 3 hombres que guardaban preventiva de 1 año estuvo ausente. Y
El movimiento cívico Participación Ciudadana pidió que todo el peso de la ley caiga contra los implicados en el caso de Odebrecht, sin importar de quién se trate, en torno al supuesto plan denunciado por un periódico de circulación nacional para obstaculizar las investigaciones sobre ese caso. La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, dijo que nada ni nadie va a desviar la atención de las indagatorias de este caso. Hay que investigar a todo el mundo. Las pruebas dirán a quién se incluye en el expediente y quién se saque. Pero toda persona tiene que estar clara, vínculo directo o indirecto, que es un mandato y es un deber del ciudadano cuando se le llama a que pueda dar luz. No significa que esté vinculado, pero pueda dar luz e información, y en un proceso de investigación eso es lo que se hace. Entiende que las investigaciones no deben detenerse. Diputados de oposición afirmaron que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, lo que debe es actuar por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, en respuesta a la denuncia hecha por el representante del Ministerio Público de que existe una trama para perjudicarlo. Por su parte, legisladores oficialistas entienden que al caso no debe dársele un matiz político. Todas las informaciones están ahí. Ahora lo que estamos esperando no es que el presidente le baje las líneas al procurador, es que el procurador asuma su posición y que comience a llamar gente. Las presiones que nosotros vemos en las redes sociales son que se quieren respuestas rápidas y el procurador debe actuar. Que hay que dejarlo que lleve sus investigaciones hasta su última consecuencia, porque este caso se le ha querido dar un matiz político y parecería que nos estamos equivocando. Falta mucho para el 20, señores, falta mucho. Los legisladores dijeron además que el jefe del Ministerio Público debe profundizar las investigaciones en torno a que el ex asesor del presidente Danilo Medina, Joao Santana, movió unos 5 millones de dólares desde República Dominicana a Suiza durante el año 2014. Y hoy iniciaremos una serie de trabajos especiales donde presentaremos la realidad que viven los dominicanos en Alemania, algo lejos de aquí. Para hablarnos de esto, nuestra compañera Julia Flores con nosotros en el estudio. Julia, bienvenida. Buenas noches, Elianta. La verdad que sí, que visitar Alemania es nutrirse de historia. Las autoridades de esa nación conservan intacto cada momento, el sufrimiento, el dolor, pero también las victorias de esa nación europea, donde viven más de 20.000 dominicanos. Veamos. Cada paso por Alemania es un recorrido por los episodios que marcaron la historia de esa nación europea. Un país que, contrario a borrar, ha querido plasmar con tinta indeleble cada capítulo que ha marcado al pueblo alemán. En la capital de Alemania, el muro de Berlín, que durante 28 años dividió familias que vivían en Berlín Este y Oeste, esas que por ideologías políticas se vieron obligadas, aunque cerca, a estar lejos, unas en la República Federal de Alemania y las otras en la Democrática. Cientos de personas visitan este lugar que con el paso de los años se ha convertido, además de un patrimonio histórico de la nación, en un atractivo turístico para que futuras generaciones puedan palparlo. En Berlín también está intacto el checkpoint, que fue el más famoso punto de chequeo de los pasos fronterizos del muro de Berlín y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética. Hay que venir aquí para ver la magnitud de cómo esta ciudad se ha levantado. Por eso Alemania ha sido uno de los países más admirables de Europa. En la capital alemana también están la Puerta de Brandenburgo, que es el símbolo más importante, pues representa el triunfo de la paz sobre las armas en esa nación. Y muy cerca de ahí, el Museo Judío de Berlín, que recuerda el Holocausto, en el que fueron asesinados entre 6 y 11 millones de judíos por el régimen nazi bajo el mando de Adolfo Hitler. Pero en Alemania no solo Berlín habla por sí sola de su historia. Dresden, capital de Sajonia en Alemania, es una zona destruida durante la Segunda Guerra Mundial y con bombardeos anteriores
Además, por un fuego hacia el año 1200, por lo que se denomina como la 1000 veces vencida y la 1000 veces renacida. Esta mantiene intactos monumentos construidos en la época barroca, como el Palacio de Morisburgo, que fue utilizado por el rey Augusto el Fuerte para cazar junto a otros nobles de la época. Sen o Sajonia es una de las más antiguas, famosas aquí hoy en Alemania. En la visita a Dresden también puede apreciarse el Palacio de la Corte de Augusto el Fuerte y justo al frente otro construido para su amante predilecta, Catalina, a quien encarceló por reclamar que su hijo ocupara la corona. A este rey se le atribuye haber procreado unos 200 hijos. Las decoraciones corintias, la pintura, las columnas, las columnatas. Entonces así un poco se tienen que imaginar esos tiempos y esta ópera recuperada también. El complejo de palacio, el baño de las ninfas utilizado para orgías, la galería de arte de los grandes maestros y la iglesia de Nuestra Señora también imponen su majestuosidad con topes de oro y con una historia que forma parte de su atractivo y que hace que miles de turistas acudan a la zona. Uno no sabe hasta el día de hoy qué ocurría aquí, pero bueno, se imaginarán un poco lo que ocurría aquí, ¿no? Muy estimulante. Otras obras arquitectónicas que llaman la atención son la Ópera de Semper, la Plaza del Teatro y la Terraza de Brut, ubicada a orillas del río Elba. Bien, Elianta, y como puedes ver, los alemanes no aplican el refrán que dice de que el que borra su historia está dispuesto a volverla a repetir. ¿Qué te pareció? Así mismo, interesante trabajo, Julia. ¿Con qué nos vienes el día de mañana? Bueno, en el día de mañana vamos a presentar cómo latinoamericanos viajan a esa nación europea en busca de un sueño. Esperamos entonces para verlo. Muchísimas gracias, Julia, por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches a ti y también al público. Espérenos mañana. Bien, y nosotros de Alemania nos pasamos a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, donde está nuestro compañero Manuel Ruiz, vuelto un bojotico. Además, Manuel, parece que la nieve no te quiere dejar. Hoy Manuel nos trae información sobre el aumento en el precio del transporte, que aparentemente ha contado con el rechazo de parte de los sectores. Además que también hay un aumento en lo que hay que pagar en los peajes. ¿No es así, Manuel? Buenas noches. Sí, es así. Muy buenas noches. En el día de hoy, los neoyorquinos amanecimos, como se suele decir, como un palo acechado. Un incremento en las tarifas en el pago para el uso del metro y los autobuses de aquí, de la ciudad de Nueva York, que ha sido rechazado indiscutiblemente por los trabajadores, por la gente que tiene que movilizarse cada día. Además, se ha producido en el día de hoy un incremento en lo que es el pago de toll para el cruce de los trenes, para el cruce de lo que son los puentes y túneles de acá. Y esto ha provocado una serie de protestas y manifestaciones de rechazo al incremento de la tarifa del pago del día de hoy. También te referiste a la nieve y así estamos nosotros acá. Después del paso de la tormenta Estela, hoy quedan aún los estragos, quedan las consecuencias y es que los vehículos apenas se pueden movilizar, pueden ser movidos en el día de hoy aquí en Nueva York. Elianta. Bien, Manuel, muchísimas gracias por el reporte. Era nuestro compañero Manuel Ruiz, directamente desde Nueva York. Pero nosotros vamos a permanecer allí para analizar el tema específicamente y especialmente el del aumento del transporte. Para ello, nosotros vamos a ir hacia otro lugar de la ciudad. Se encuentra con nosotros a esta hora el concejal Iranis Rodríguez. Concejal, muy buenas noches. Queríamos conocer de primera mano cómo pudiera impactar este aumento de los pasajes en la clase trabajadora de los neoyorquinos. Bueno, gracias a ustedes y aquí de Nueva York, gracias a Tomás y a Manuel, porque son los que nos conectan a través de Telemicro con nuestro país. En la ciudad de Nueva York estamos en una lucha y es de que hoy comenzó un aumento de la transportación que afecta fundamentalmente a la clase más trabajadora de esta ciudad, que ahora pagará una tarifa mensual de $135, de 121 dólares mensual, algo que le va a afectar a ellos y es por eso que nosotros hoy estamos rechazando el aumento que hizo la transportación pública de la ciudad y estamos planteando medidas que
busca dar un subsidio a esos neoyorquinos que viven por debajo de la línea de pobreza. Ahora, ¿cuál es la propuesta que usted hace, concejal? Quizás para paliar las consecuencias que pueda traer esta medida. Bueno, nosotros estamos buscando que la ciudad de Nueva York siga ciudades como Seattle, donde ya en Seattle se ha establecido que las personas que viven por debajo de la línea de pobreza reciben un 50% de descuento para su transportación. En Nueva York tenemos una gran coalición, todos los periódicos, del The New York Times, el Daily News, el diario La Prensa, la junta editorial de esos periódicos la han apoyado. También la comunidad religiosa, los movimientos laborales, una parte del sector privado. Estamos todos luchando para que en esta ciudad se establezca un 50% de subsidio para los neoyorquinos que viven por debajo de la línea de pobreza, para que tengan transportación asequible para ir a cita médica, para ir a buscar empleo, para ir a los centros culturales de esta ciudad. Tenemos la esperanza de que con el apoyo que tenemos actualmente vamos a lograr iniciar con esta medida y hacer de esta ciudad que sea la ciudad más grande que provee ese subsidio, un alivio a la clase trabajadora de la ciudad de Nueva York. Bien, concejal, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su intervención aquí en Noticias Telemicro. Era el concejal Iranis Rodríguez, directamente desde Nueva York. Para revisar la información internacional, nuestra compañera Julieta Arias con nosotros en el estudio. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Iniciamos una nueva semana con energías positivas. Claro que sí. Elianta, iniciamos nuestro recorrido internacional con el escándalo por la venta de carnes contaminadas de Brasil. A raíz de esta situación, Chile, China y Corea del Sur suspendieron temporalmente sus importaciones. En noviembre, el Ministerio de Salud de Chile ya había emitido una alerta ante la posible contaminación de carne importada desde Brasil, cuya venta y distribución fue prohibida. Brasil es el segundo proveedor de carne de Chile, con 37.000 toneladas anuales. Las reacciones a esta situación no se hicieron esperar. El ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, dijo que Brasil podría tener una reacción fuerte si Chile cierra completamente el mercado a sus carnes y afirmó que cuenta con la autorización del presidente Michel Temer para tomar las medidas necesarias. En otra información, el director del FBI, James Comey, confirmó este lunes que su agencia está investigando si hubo alguna coordinación entre Rusia y la campaña de Donald Trump. En tanto, a raíz de la situación de Venezuela, este lunes el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le exige a la mayor brevedad posible al presidente de ese país, Nicolás Maduro, convocar comicios generales libres. Almagro afirmó que de una dictadura se sale por elecciones. Eso fue así en Uruguay, Chile y Argentina, en una rueda de prensa en la sede de la OEA junto a Lilian Tintori, Patricia Ceballos y familiares de presos políticos. En otra información, un coche bomba explotó en un mercado popular de Bagdad, en Irak, y dejó al menos 23 muertos y 45 heridos. Pasamos a Perú, donde se produjo un incendio en una de las cárceles más pobladas del Lurigancho, dejando al menos 2 muertos. Además, lamentablemente las lluvias seguirán castigando a ese país. Según el pronóstico meteorológico, los próximos días se registrarán más aguaceros que amenazan con agravar la situación que ya los ha afectado hasta el momento, Elianta. Parece que vienen tiempos más duros, esperemos que no sea de esta manera. Por lo pronto nos hacemos solidarios con el hermano pueblo de Perú, esperemos que las cosas mejoren. Así es, y qué lamentable que ha aumentado ya a 75 el número de víctimas. Así es. Bien, Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elianta, buenas noches y a ustedes las gracias por la atención. Al volver, no deje de ver dónde apresan al evangélico por predicar la palabra de Dios. Y en las económicas, sepa cuánto baja el precio del petróleo.